¿Quién es Annette Martínez Orabona? Pues Annette Martínez Orabona es una mujer puertorriqueña, caribeña, latinoamericana, defensora de derechos humanos por llamado y por pasión, hija, esposa, madre de Violeta y de Santiago. Sí, ¿qué más? Profesora, investigadora y muy recientemente la nueva directora de ACLU Puerto Rico, de la American Civil Liberties Union. ¿Cuáles fueron los principales desafíos y aprendizajes al optar por una ruta alterna en su carrera profesional? Pues no sé por dónde empezar. Sí, yo nunca, o sea, a mí siempre el derecho me gustó, aunque inicialmente no sabía si seguir una carrera en periodismo o la abogacía. Y, pero tuve varias experiencias que me hicieron decidir por la abogacía. Esto, así que eso de inicio. Pero te puedo decir que como abogada, pues nunca realmente fue mi carrera muy tradicional, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela de Derecho, yo tuve una experiencia que de verdad marcó mi vida. Dos, pero una muy especialmente. Eh, y fue que estando en la escuela de Derecho, ya yo estaba involucrada como estudiante en muchas actividades de lucha social. Era parte de un capítulo estudiantil de Amnistía Internacional, abogaba y desarrollaba campañas contra la pena de muerte, pero hubo una actividad que dirigió una activista puertorriqueña, dominico-puertorriqueña, que yo respeto muchísimo y hoy en día es mi amiga. Hilda Guerrero, una gran mujer, gran luchadora, sobre todo caribeña y afrocaribeña. Y ella trajo a Puerto Rico a Sonia Pierre. Sonia Pierre era una mujer de ascendencia haitiana, dominicana de ascendencia haitiana. Y desde una edad bien temprana, ella comenzó una lucha en defensa de los derechos de su comunidad en los batalles de República Dominicana. Ella es hija de padres cañeros, ¿verdad? Migrantes que fueron a trabajar en la caña, los terrenos de República Dominicana. Y como ella, muchos niños y niñas nacieron con la dificultad de que el Estado les reconociera incluso su existencia como persona. Y yo me enteré de un caso que ella estaba llevando a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo en ese momento no sabía qué rayos era. Y ella estaba hablando de este caso de las niñas Jan y Bosico, dos niñas que les pasó lo que estoy diciendo. Nacieron en República Dominicana de madre haitiana, en este caso, ahora mismo no sé si madre y padre, pero uno de ellos era dominicano y el otro era haitiano o haitiana. Y bueno, ambas tuvieron la dificultad de que por sus madres ser haitianas, no se les permitía el registro del nacimiento de sus hijas en República Dominicana y de ahí en adelante se les niega lo que es el derecho a su personalidad jurídica, su existencia como persona, pero también su derecho a una nacionalidad. Yo me entero de eso por primera vez siendo estudiante de Derecho y aquel caso me impactó. Y esta mujer, Sonia Pierre, tenía una fuerza de carácter, tenía una fuerza en la manera en que ella explicaba lo que estaba pasando y lo que era el derecho violentado de su comunidad, que a mí me jamaqueó. Y yo quería conocerla. Y yo me acerqué, yo le dije,
me presenté, yo soy estudiante de Derecho y yo estoy segura que nosotros desde la universidad podemos hacer algo para apoyar en ese caso en la Corte Interamericana. Y ella tenía una tarjetita que yo me había hecho, ya se llevó mi tarjetita y me llamó después y me pidió, me preguntó si en efecto, o sea, me tomó la palabra, si nosotros podíamos llevar el caso con ella o por lo menos apoyarla con un amicus, un amigo de la corte. Y en ese momento yo me entusiasmé un montón, yo dije, esto tenemos que hacerlo. Y empecé a moverme en la universidad. Lamentablemente yo no sabía cómo llevar un amicus. Yo todavía estaba, yo creo que en ese momento en segundo año de universidad, no conocía las reglas a nivel internacional, no sabía de la Corte Interamericana. Entonces yo empiezo a moverme a tratar de ver quién me podía ayudar, porque yo quería presentar ese amicus. Para hacer el cuento corto, no encontré realmente a nadie que me pudiera ayudar a hacer ese escrito. Y con mucha tristeza llamé a Sonia y le dije, Sonia, lamentablemente no te voy a poder ayudar. Aunque yo quiero, no tengo las herramientas para hacerlo. Y ese dolor se me quedó, me marcó. Y yo ahí mismo, yo lo recuerdo como hoy, yo dije, esto a mí no me vuelve a pasar. No me vuelve a pasar. Me gradué gracias a un profesor muy querido amigo, el licenciado José Roque, conocí sobre la Corporación de Acción Civil y Educación, que era una organización de abogados y abogadas que llevaban casos de violación de derechos civiles y derechos humanos en las cárceles de Puerto Rico, bajo un pleito en ese momento, que era un pleito de clase, Morales Feliciano, que abogaba, era un caso que se llevó por las condiciones infrahumanas en que se encontraban las cárceles en Puerto Rico. Ese caso se llevó en el Tribunal Federal y se crea esta corporación para representar a los privados de libertad. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la corporación. Ese fue mi primer trabajo, pero siempre me quedé en la mente con aquello de que yo quería saber cómo yo podía llevar un caso a nivel internacional, entender las reglas, cómo yo podía regresar a tener una situación similar con una respuesta diferente, ¿verdad? Y entonces, después de esos años de trabajo en la Corporación de Acción Civil y Educación, conocí a Marco Abarca, que fue un gran mentor para mí, costarricense adoptado puertorriqueño, y mi gran amigo y hermano. Y él me habló sobre la posibilidad de hacer una maestría en Derecho Internacional Público y en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Y me empujó hacia eso, y eso hice. Me fui a estudiar una maestría en the Fletcher School of Law and Diplomacy, y estando en la escuela, uno de los temas que más yo quería conocer era sobre el litigio a nivel internacional de violación de derechos humanos, porque en esta corte era que se había presentado aquel caso que todavía me marcaba, y yo andaba con el dolor de no haber podido hacer nada. Así que estudié sobre el Sistema Internacional de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano, conozco sobre esta corte y me voy a trabajar de voluntaria al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, que es una organización internacional de abogados que llevan litigios de derechos humanos ante la Corte Interamericana, que está en Costa Rica. Y empecé con un trabajo como interna. Esos primeros 3 meses fueron transformadores para mí, transformadores. Ahí llevé varios casos con los compañeros y compañeras del CEGIL que me abrieron los ojos a otro mundo, ¿verdad? De posibilidad de llevar reclamos cuando los estados deciden no atender, no reparar, no detener violaciones crasas de derechos humanos en los países. Pues esa es como una última oportunidad. Y estos abogados y abogadas se dedican en alma a estar, toda su fuerza estaba en reivindicar esos derechos. Y yo me enamoré de ese trabajo.
hice otras cosas, hice investigación en Honduras, sobre los efectos de la violencia y del reclutamiento forzado de niños y niñas en las maras. Hice muchas cosas interesantes, pero ese trabajo también fue el que me abrió las puertas para comenzar una carrera que ni siquiera estaba en mi mente que podía existir, que era ser abogada de derechos humanos a nivel internacional. Y entonces, después que me gradué de la maestría del CEGIL, las compañeras me llaman y me dicen, te queremos aquí, queremos que regreses. Y comienzo a trabajar con el CEGIL ya como abogada. Uno de mis primeros casos en ese momento fue un caso de dos activistas ecologistas en México, Teodoro y Rodolfo, que fueron torturados y permanecieron desaparecidos por varias semanas. Todo porque estaban defendiendo el derecho a la naturaleza y habían muchos intereses privados que involucraban a militares que estaban en una cadena muy perniciosa de corrupción y de persecución contra activistas en México, y estos dos hombres pasaron por unos procesos muy fuertes de tortura. Y me tocó ese caso, un caso que no se resolvió a nivel interno, que los perpetradores nunca fueron judicializados, y entonces el caso se llevó a la Corte Interamericana. Pero como ese me tocó trabajar muchísimos casos, en contra de México, en contra de Honduras, casos de Perú, de Uruguay, muy fuertes cada uno, casos de desapariciones forzadas, asuntos que habían quedado enterrados en la historia de la memoria de algunos países, ¿verdad? Como los temas de los crímenes durante las dictaduras en el Cono Sur. A mí me tocó trabajar con mis compañeros y compañeras en casos sobre desapariciones de personas, activistas políticos en ese momento, jovencitos. Un caso de una joven que estaba embarazada y fue arrestada en Argentina y fue llevada a centros de detención escondidos, que nadie sabía dónde existían, ¿verdad? Eso era algo muy común durante la Operación Cóndor en el sur. Y a esa joven la trasladan de una cárcel en Argentina a un centro de detención clandestino en Uruguay. Ahí da a luz a su hija, que nunca le conoció, pero su abuelo, poeta Juan Gelman, argentino, vivió toda su vida buscando a esa nieta o nieto y la encontró. Y ese caso fue uno de los casos que me tocó poder acompañar. Y así muchísimos otros que me abrieron los ojos a unas realidades latinoamericanas muy cruentas, muy duras, y que me transformaron como persona, como mujer y como profesional del derecho. En el CEGIL a mí me pasan de la oficina de Costa Rica a Washington, D.C., donde está la oficina principal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Y ahí, cuando me contratan como abogada leading para los casos de Estados Unidos, de República Dominicana y del Caribe, el primer caso que me ponen sobre el escritorio es el caso de Gianni Bosico. Y cuando yo lo abrí no lo podía creer, porque entonces me tocó trabajar con Sonia ya en la implementación de la sentencia. Y ese caso se había ganado, ella lo había ganado con mucha dificultad, pero lo ganó y estableció precedente a nivel internacional. Es el primer caso que establece estándares de protección de personas apátridas, personas que no tienen el reconocimiento de ningún país. Es un caso de estudio que debería ser obligatorio, yo pienso, para cualquier estudiante de derecho. El caso de Gianni Bosico. Y cuando yo abro ese expediente y yo veo que ese es el caso que llega a mi mano, y dije, hay cosas que no son por casualidad, ¿verdad? Ese caso que me marcó
y que abrió una sendera diferente en mi camino como profesional del derecho. Sonia murió, pero nosotras llegamos a hablar sobre esto y lo mucho que ella, sin darse cuenta, había influido en mi vida. Así que en Segil, en Washington, D.C., yo empiezo entonces a trabajar ya como abogada leading en los casos contra Estados Unidos. Ahí me toca trabajar casos de Guantánamo, también muy, muy terribles, ¿verdad? Por muchas razones. Una de ellas porque el derecho internacional, a pesar de que tiene esa posibilidad de visibilizar situaciones que de otra manera no se discuten, no se hablan sobre las obligaciones que tienen los estados, las fundamentales, son las obligaciones fundamentales de protegernos a nosotros y nosotras en nuestros derechos y nuestra dignidad. Esa posibilidad, la conocí yo ahí, ¿verdad? Esto, y casos como ese, como el de Guantánamo, casos como el de la desaparición de un periodista en República Dominicana, don Narciso González, que desaparece también, o sea, por el ejército militar y fuerzas militares lo desaparecen. Después se sabe que fue también sometido a distintos métodos de tortura en prisión y que su familia al día de hoy no tiene la posibilidad de darle sepultura al cuerpo de Narciso González. Es lamentablemente la historia no solo de doña Altagracia, doña Tati, sí, y de su familia, sino de muchas personas que han vivido la desgracia de que el Estado les persiga y les menosprecie, ¿verdad? Me tocó llevar ese caso y también muchísimos otros durísimos, pero que por un lado representaban un reto para mí como intelectual, ¿verdad? De conocer, de conocer los detalles de estos casos, de desentrañar dónde estaban esos actos corruptos de persecución, cuando a veces el Estado mismo desaparece las pruebas, ha pasado mucho tiempo, y entonces en el caso de Narciso González hubo archivos que se incendiaron, porque él no era el único, había muchos más que estaban en esa situación. Él fue una voz muy peligrosa para el Estado en ese momento. Y como él, otros periodistas sufrieron incluso la puesta de bombas en sus carros, amenazas constantes. Y esos casos levantaban en mí algo que ningún otro caso podía levantar, ¿verdad? Esa necesidad de gritar, ese desespero de hacer algo, esa indignación de que se sepa que algo así está pasando y a nadie en el Estado le importe. De esas familias que han sufrido lo que han sufrido y que encima quedan en situaciones incluso económicas bien precarias, porque son familias que por esa situación de persecución también sufren pobreza, sufren el rechazo y la imposibilidad de conseguir empleo. O sea, son casos que de verdad, mira, yo les digo, me eriza la piel porque lamentablemente en muchos de ellos la solución nunca se consigue, porque los estados siguen manteniendo posturas muy antiderechos. Pero a pesar de eso, a pesar de no tener respuesta en todos los casos, en algunos sí, en otros pues el Estado decide simplemente no hacer caso y no implementar las sentencias del Tribunal Internacional. Pero en ese proceso, la voz de las víctimas
que nunca había sido escuchada porque nunca se les abrió las puertas a un tribunal, nunca pudieron presentar su testimonio, nunca pudieron aclarar la historia de lo ocurrido. El sistema interamericano le daba esa oportunidad, poderse sentar y decir, esta es mi historia. Esto fue lo que de verdad me pasó a mí. Esto es lo que le pasó a mi esposo. A él se le persiguió por esto lo mataron, por esto lo desaparecieron. Y ese proceso de poder encontrar su propia voz y permitir y sentirse escuchados y escuchadas era bien poderoso. Y es en sí mismo una manera de reparación. Así que a mí me transformó esa posibilidad, ¿verdad? De trabajar como acompañante en esos procesos de víctimas de violaciones crasas de derechos humanos. Pero también me hizo crecer como intelectual, como profesional, buscar otras alternativas, otras miradas legales que no son las tradicionales, que salen del libro, ¿verdad? Cuestionar constantemente. Así que esto, ¿verdad? Dominó y digamos, me hizo desarrollarme y creó una gran pasión en mí por el tema de los derechos humanos. Después de varios años haciendo ese trabajo en Washington y en Costa Rica, yo me embarazo. Yo vivía en Washington en ese momento, quedé embarazada y mi esposo y yo decidimos que era momento de regresar a Puerto Rico. Y regresar a Puerto Rico era regresar a... Siempre que uno está afuera por un tiempo, cuando tú regresas, uno se siente... toma un tiempo en lo que uno se adapta nuevamente, ¿verdad? Porque las cosas no siempre están exactamente como uno las dejó. Y a mí me tomó un tiempito. Pero una cosa yo estaba bien clara y era que primero yo siempre quise regresar a mi país. Mi lugar estaba aquí. Pero en segundo lugar, yo pensaba, ¿cómo es que yo estoy poniendo todo este esfuerzo, toda esta pasión, todo esto que yo he podido desarrollar y conocer que existe, que se puede hacer en protección de derechos humanos y no lo estoy haciendo en mi país y con mi gente? Así que llego a Puerto Rico con la mirada puesta en continuar haciendo un trabajo, pero para hacerlo desde aquí. Y no fue fácil porque hablar de derecho internacional en Puerto Rico es difícil, no se entiende, la nomenclatura no se conoce. Yo hablo de un experto de Naciones Unidas que le llaman relator y es difícil explicar qué es eso, ¿verdad? Esto, ¿qué hace esa persona? Esto, también hay, ¿verdad? Reconocimiento de que pues nuestra situación colonial nos impone unas distancias con el resto del mundo. Entonces, no tenemos ese conocimiento en parte también por nuestra situación, porque nuestro referente es Estados Unidos, ¿verdad? Pero no conocemos ni siquiera que Estados Unidos es un jugador principal en ese plano, ¿verdad? En esa mesa de juego internacional y que también tiene que responder a nivel internacional por lo que hace y deja de hacer. Y tiene que responder por lo que hace en Puerto Rico. Así que desde Puerto Rico yo empiezo a buscar cómo desarrollar un proyecto de derechos humanos que tenga esa mirada internacionalista, caribeña, latinoamericana. Y me tomó un tiempo, pero logré un espacio en la Universidad Interamericana de donde me gradué de Derecho. Y allí el decano Julio Fontanet me permitió desarrollar un proyecto de clínica internacional de derechos humanos. Y también desarrollé el Instituto Caribeño de Derechos Humanos con esa mirada más al Caribe. Y la idea era que estudiantes como yo en esta misma escuela, donde yo quería y no pude, porque me llamaba a hacer este tipo de trabajo internacional, pero no tenía las herramientas, pues que estudiantes que estuvieran en esa misma posición sí tuvieran a alguien que les guiara, que les acompañara, le diera, esto existe. Se puede conocer el derecho internacional,
existe una Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pueden llevar casos a esa corte, existe una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pueden llevar casos, reclamos, denuncias, hacer audiencias en ese lugar. Es un trabajo, conocer cómo funciona, pero se puede hacer. Y los estudiantes de Derecho, cuando llegaban al aula, a la clínica, el desconocimiento era total. Y salían con una experiencia práctica. Mis estudiantes viajaron conmigo a República Dominicana, a los batalles de República Dominicana, hicieron entrevistas en persona. Viajaron conmigo a las Bahamas, al centro de detención para migrantes en las Bahamas. Hicimos una investigación bien abarcadora que logró recibir una orden internacional de cese y desista por las condiciones infrahumanas que existían allí. Es una experiencia impresionante para mí, para mis estudiantes. Yo recuerdo que yo estaba embarazada cuando hicimos una visita a un centro de detención que estaba abarrotado, no cabía un alma más ahí dentro y estaba completamente militarizado. Y para yo poder hablar con los detenidos, no hablábamos el mismo idioma, habían otros detenidos caribeños, dominicanos y cubanos que me ayudaron a traducir y hablar con quienes estaban al otro lado de la verja. Un cyclone fence lejísimo. Y en medio de ese sol horrible, ese calor, el hedor, aguas estancadas, ahí estaban hombres, niños, viejos, mujeres, discapacitados, personas con distintas necesidades, todo el mundo ahí, ¿sabes? Empaquetado. Y yo me encuentro de frente con una mujer embarazada igual que yo. Y fue bien impactante, desconcertante encontrarme con una mujer en la misma situación de gestación, pero en esas condiciones. Y nosotros hicimos una solicitud de medidas urgentes para detener lo que estaba pasando, exigiendo la separación de mujeres y hombres, condiciones limpias, procesos para solicitar asilo, porque muchas de estas personas estaban en situación de que no podían regresar a sus países, estaban huyendo, buscando protección, y así. Y mis estudiantes hicieron ese trabajo conmigo. Y para mí había una gran satisfacción en poder hacer eso con otros estudiantes y que lo vieran, que esto es algo que existe, que se puede hacer. Hay trabajo internacional que podemos hacer desde aquí. Hay cosas que están pasando en Puerto Rico que también requieren un conocimiento, ¿verdad?, de nuestros derechos, de las protecciones que deberíamos tener y que están reconocidas a nivel internacional, pero que no las conocemos, no se estudian, y no sabemos cómo reclamarlas. Así que esa era como parte de la misión que yo tenía en crear ese espacio de trabajo. Y desde la universidad también presentamos un amicus en un caso de un detenido en Guantánamo, un amicus a la comisión militar, porque esos casos de Guantánamo se llevan en la comisión militar. Así que es otra mirada completamente diferente de cómo hacer, de cómo trabajar el derecho, ¿verdad? Y yo creo que fue una experiencia bien rica, tanto para mí, porque aprendí un montón en ese proceso, como para los estudiantes. Y entonces también desarrollé un trabajo con las comunidades. Cuando yo hablo de llevar casos de derechos humanos en Puerto Rico, pues para mí era primordial conocer, entender, acompañar las luchas locales, que son muchas, pero hay mucha gente poniendo el pellejo en el trabajo por proteger, por exigir que se respete la dignidad de sus comunidades y de distintas poblaciones marginadas y racializadas y empobrecidas en Puerto Rico. Y hacia allá estaba mi mirada, ¿verdad? No en imponer agendas, sino en ofrecer otras herramientas de acompañamiento.
Y ahí trabajé también en un proyecto de la clínica de la Universidad Interamericana que trabajaba con comunidades. Se llama la Clínica de Desarrollo Económico Comunitario y Derecho a la Ciudad. Ahí trabajé y conocí sobre la lucha de los pescadores en Puerto Rico. Un trabajo que me llenó. Y que me abrió los ojos a realidades que yo desconocía. Yo no sabía lo duro que lo tienen los pescadores en Puerto Rico. Que además es un trabajo que es tan necesario para una isla. Vivimos en un archipiélago en el medio del Caribe. La pesca ha sido primordial como sustento alimentario en Puerto Rico históricamente, ¿verdad? Pero la pesca ha sido menospreciada. Y los pescadores, especialmente después del embate del huracán María, la han pasado bien terrible. Ha sido bien difícil poderse recuperar. Todo lo que son las villas pesqueras, las que fueron destruidas completamente. El problema que ha presentado el desarrollo desmedido en las costas, que ha terminado por permitir vía administrativo, con permisos de desarrollo y de construcción, el cierre de los pasos naturales al mar que usaban nuestros pescadores y pescadoras. Esa es otra consecuencia de los problemas que estamos enfrentando de desplazamiento en nuestro país, ¿verdad? Así que me tocó trabajar también con los pescadores y pescadoras por quienes tengo una gran admiración. Y también con distintas comunidades, las comunidades en el sur, en Guayama, en Salinas, en Peñuela, la lucha contra la contaminación ambiental energética, que es una lucha que yo creo que cualquier puertorriqueño y puertorriqueña, para cualquiera, lo lógico es lógico, es lo digno, es lo normal, es preguntarse por qué no acabamos de cerrar esa planta que lo que hace es contaminar 24 horas al día, produciendo una energía que no nos ayuda a ninguno y a ninguna, que nos entierran cenizas, que ya se sabe que esas cenizas se han regado por todo nuestro país, porque se nos vendió en algún momento como que se podía reformular las cenizas esas y ponerlas como que relleno para construcciones. Así que nosotros tenemos un problema serio. Y las comunidades del sur lo estuvieron denunciando desde el inicio y nunca se les ha querido escuchar. La lucha de los viequenses, no solamente contra la Marina en su momento, sino contra todo lo que ha venido después del cierre de esa base, que ha reproducido problemas de salud, que ha reproducido condiciones de marginación, que ha permitido que no haya un desarrollo verdaderamente para y por los viequenses. Es una cosa bien dura. El tema del transporte público, cualquier puertorriqueño, vuelvo y lo digo, para cualquiera de nosotros eso se cae de la mata, que es vivir de manera bien indigna. O sea, si sabemos que para llegar a Vieques tienes que usar un transporte marítimo, ¿cómo es que todavía estamos arrastrando las mismas denuncias, que no se le provee un transporte seguro, estable? Mira, perdóname, entonces aquí se bota el dinero, se bota en cuanta cosa, tú sabes, en desarrollo. Mire, señor, ponga el dinero donde lo tiene que poner. Hay que proteger lo mínimo que tiene que hacer el Estado. El Estado no existe para tener centros de convención gigantes. Para eso no existe un Estado. El Estado, el gobierno existe para darle la seguridad mínima a los que vivimos en este territorio,
en este país, la seguridad mínima de una vida digna, saludable, de tener alimento, de tener un techo, de podernos desarrollar en nuestras comunidades. Eso no lo tenemos. Entonces, ¿para qué rayo existe? ¿Verdad? O sea, si esos mínimos no los puede garantizar, tenemos un Estado fallido. Hace rato que vivimos un Estado fallido. El quiebre institucional en este país es de la A a la Z. Y por eso, pues a mí, lo único que me nace como abogada, yo no me veo desprendida de esas luchas. No me veo, no me veo a mí misma de otra forma, ¿verdad? Trabajando de otra forma. Reconozco compañeros y compañeras que hacen otro tipo de trabajo dentro de la carrera legal y les agradezco que existan y que hagan ese trabajo que es tan necesario porque yo no lo sé hacer. Y porque en múltiples ocasiones son ellos y ellas, mis compañeros, quienes me han ayudado, ¿verdad?, a identificar otras formas dentro de mi mismo trabajo, de navegar el sistema, de cómo, ¿verdad?, llevar casos, de mirarlo de otra manera. Así que, pero yo, para mí, ser abogada es esto. En esa misma línea me gustaría que aprovecháramos este espacio para reflexionar un poco sobre cómo ha ido evolucionando la defensa de los derechos humanos y civiles desde que usted comenzó su carrera hasta el presente y qué cambios significativos has podido observar en la manera en cómo se ha ido abordando estos temas. Mira, en Puerto Rico existe una historia muy rica de luchas. Tal vez no teníamos la nomenclatura, la manera de hablar sobre esta lucha no era la misma, ha cambiado la forma en que nos referimos a ellas, pero en Puerto Rico siempre ha habido una historia de luchas comunitarias, de luchas sindicales, de luchas políticas, que nos marcan y que nos definen también. Así que somos una población, yo creo, somos una población que a pesar de que nos hacen algunas personas, nos quieren hacer ver como personas, como una población pasiva, ¿verdad? No lo somos cuando se trata de nuestros derechos. Eso yo creo que la historia lo ha probado. Creo que ha habido tal vez variantes. En un momento dado de nuestra historia había un gran reconocimiento de trabajo regional. Habían luchas compartidas con otras organizaciones y otras poblaciones del Caribe a nivel internacional. Eso es parte de la historia de nuestro país. Nuestra situación colonial nos ha desprendido de esas otras luchas bastante. Yo siento que ha habido una separación. Se nos hace difícil encontrarnos, ¿verdad? Relacionados a la lucha, pero siempre ha habido grupos que han mantenido esa relación muy cercana, por ejemplo, los grupos feministas. Hay mucho trabajo de grupos feministas desde Puerto Rico con organizaciones en República Dominicana, en Argentina, en México, en Cuba. Eso siempre se ha mantenido. Yo creo que lo que tal vez ha cambiado en los últimos años es que la situación de Puerto Rico se ha agravado. Se ha agravado tanto a nivel económico como en términos políticos y sociales. Nosotros cada vez tenemos unas instituciones con menos autoridad, en las que confiamos menos, no creemos, no nos generan confianza, digamos, las instituciones, pero también el hecho de que nuestra relación colonial haya llegado a un punto de inflexión.
donde ya el status quo no es tolerable, porque se empiezan a quebrar, ¿verdad? Las posibilidades de mantener cierta estabilidad en el sistema de salud, en el sistema de educación. O sea, ya esas estabilidades que teníamos, esas instituciones en las que confiábamos, se han ido quebrando. Y la imposición de la Junta de Control Fiscal, que acaba de terminar con las posibilidades de que nuestro pueblo y nuestro gobierno tomen decisiones propias y autónomas, pues agrava todo lo demás. Puerto Rico está pasando por un momento crítico, también por el tema del cambio climático, ¿verdad? El cambio climático es un fenómeno global, pero afecta especialmente a las islas y nosotros lo estamos viviendo. Lo vemos, el calentamiento es una cosa bien seria, el aumento de las temperaturas constantes, la pérdida de nuestras costas, la erosión, de la construcción excesiva, y la desprotección de nuestros recursos naturales. Esto ha también provocado otras condiciones de riesgo para el país, especialmente para comunidades que siempre han estado históricamente marginadas. Así que tenemos ahora comunidades que ya estaban en riesgo en una situación más agravada. También siento que hay una polarización en temas que son bien serios, como los temas de los derechos de las mujeres, los derechos de las comunidades LGBTQ+, que también ha generado un aumento en la violencia contra estos grupos, pero al mismo tiempo una persecución o desprotección política de estos grupos. Se decide a propósito desproteger, desmantelar derechos ya obtenidos, ya ganados, ya reconocidos. Así que estamos en un momento de retroceso. Y eso hace que las luchas por los derechos humanos sean más necesarias, sean urgentes, hasta cierto punto son más peligrosas también, porque se aumenta el riesgo de persecución nuevamente contra las personas que se atreven a ser vocales o a poner sus cuerpos y sus cuerpos en peligro para proteger sus derechos. Mira, cuando aquí se arrestó, yo no sé si tú te acuerdas, a Giovanni, coordinador de comedores sociales, porque él estaba protestando durante la pandemia por el derecho a la alimentación. Cuando eso pasa, uno se tiene que preguntar, ¿dónde está nuestro sentido de humanidad? ¿Dónde está la mente y el corazón de quienes dirigen el aparato de seguridad del Estado? Realmente tú estás poniendo los recursos del Estado, de la Policía de Puerto Rico, de la Judicatura, para perseguir a una persona que está protestando por alimento. Realmente eso es llegar, eso es haber tocado fondo, como dicen, en este tema. Así que aquí estamos miopes hace rato sobre el tema de protección de derechos humanos, y quien se atreve a defender el derecho está en riesgo. Y yo siempre voy a estar del lado de quien defiende los derechos. En una mirada a futuro, me gustaría discutir ahora desde la perspectiva de su nuevo rol en ACLU, y me gustaría, ¿verdad?, abordar sobre esos próximos pasos en calidad de derechos humanos que van a estar impulsando en ACLU. ¿Cómo usted ve cómo se van a ir desarrollando y cómo se está preparando ACLU para enfrentarlos? Sí.
como dije, yo sé que llegó un momento a la ACLU cuando estamos enfrentando grandes retos en el país, ¿verdad? Pero también llegó en un momento con mucha emoción y con mucho interés y deseo de trabajar por mi país. Esto, y de poner los recursos que tiene la oficina en línea con las necesidades más urgentes que estamos viendo, ¿verdad? Yo creo que hay temas que son inevitables y que vamos a tener que trabajar con ellos tarde o temprano. Y yo espero que sea más temprano que tarde. Todo el tema que tiene que ver con la degradación ambiental de nuestro país, la contaminación ambiental, y las luchas que tienen que darse, que se están dando para proteger nuestros recursos y el derecho de la naturaleza, es algo que no podemos obviar. Yo sé que la ACLU no necesariamente, no estoy diciendo que va a ser una organización ambientalista, ¿verdad? O sea, o que este va a ser nuestro enfoque ahora, pero yo sé que tenemos que integrarlo al trabajo y que la ACLU con su mirada como una organización que defiende las libertades civiles y los derechos humanos en Puerto Rico, vamos a tener una mirada más enfocada hacia cómo acompañar a quienes defienden esos derechos, ¿verdad? Lo mismo con los servicios esenciales del país, las luchas que se están dando desde hace mucho tiempo por una energía limpia, segura, que desde la mirada de la ACLU y de derechos civiles lo vemos como un derecho humano fundamental, el derecho a la energía eléctrica, porque además es una puerta necesaria, es lo que permite que muchos y muchas en nuestro país puedan tener derecho a la salud. Hay personas que dependen del sistema eléctrico para poder darle mantenimiento a los tratamientos que reciben para condiciones muy crónicas. Así que esta es una mirada que tenemos que hacer. El tema del derecho al techo, a tener una vivienda segura en un momento cuando hay un desplazamiento voraz en nuestro país, pues es también otro tema que tenemos que abordar. Yo no lo vamos a abordar de la misma forma que lo abordan otras organizaciones, ¿verdad? Pero sí desde la mirada de asegurar que no se discrimine contra la población vulnerada o marginada históricamente en Puerto Rico, y denunciando cuando haya que denunciar cualquier política que tienda a eliminar el derecho o hacer más difícil el derecho a un techo seguro. Esos son temas que yo quiero que la ACLU, yo entiendo que la ACLU desde la ACLU vamos a incorporar pero claro, que la ACLU sigue trabajando y seguirá trabajando con los temas que siempre hemos trabajado. El abuso policial sigue siendo un problema en este país y la ACLU fue primordial en impulsar un proceso de reforma policial en Puerto Rico que lamentablemente no ha logrado resultados adecuados ni efectivos, ¿verdad? La fuerza policial en Puerto Rico todavía tiene mucho que aprender y que en este proceso de reforma, y nosotros vamos a asegurarnos de continuar haciendo ese trabajo de fiscalización y de denuncia. De igual forma vamos a seguir trabajando y representando a víctimas en casos sistemáticos, ¿verdad? Que representen un problema representen una situación que se da a nivel de sistema más amplio, porque la oficina es una oficina pequeña, entonces nosotros tenemos que sí o sí escoger casos estratégicamente para tratar de lograr un impacto en la política pública. Nosotros tenemos una división de política pública que dirige la licenciada Lolimar Escudero, y desde ahí nosotros estamos trabajando y dándole seguimiento a distintos tipos de legislación sobre protección de derechos civiles y derechos humanos. Ese trabajo es primordial.
¿verdad? Porque en el día a día es en la legislatura donde podemos lograr establecer las normas del juego. Así que nosotros vamos a continuar haciendo nuestro trabajo de fiscalización de la política pública en Puerto Rico y defendiendo los derechos de las distintas poblaciones, específicamente de las mujeres y de la comunidad LGBT. Me gustaría despedirnos sin antes ofrecerle unos consejos a esos estudiantes que nos están viendo. Tenemos una audiencia que consume este contenido, que sabemos que están comenzando su carrera estudiantil en Derecho. Y me gustaría que pudieras nutrir a esa audiencia con algunos consejos para esas personas que están pensando en optar por una ruta alterna como usted. Sí, yo sé como dije antes, nuestro país está atravesando por una situación difícil y que no importa la carrera que escojamos, las nuevas generaciones, ¿verdad?, de profesionales se van a enfrentar con esas limitaciones, esas dificultades. Pero yo confío en la fuerza de nuestra juventud y de las generaciones futuras de este país, en cuanto a quienes están atreviéndose a desarrollar una carrera en el derecho. Si lo que le apasiona son los derechos humanos, existen maneras de desarrollarse en esa área. No solamente en el derecho internacional como lo escogí yo, pero también a nivel local. Hay distintas organizaciones que trabajan de mano a mano con nosotros en la ACLU, en la protección de derechos humanos, pero también la protección de derechos humanos se da en distintos espacios. No es una carrera exclusiva y debe formar parte de ese conocimiento y de las herramientas que utilizamos en cualquier área del derecho. Yo creo que, y eso era algo que yo comunicaba y continúo comunicando a los estudiantes, no importa si lo tuyo es contrato, derecho laboral, daños y perjuicios, familia, en cada una de esas áreas es importantísimo tener una mirada que salvaguarde y que proteja los derechos humanos y la dignidad de las personas con las que trabajamos. A veces estamos en casos en los que la salida, no necesariamente la mejor salida, es la que nos da el Código Civil o el Código Penal. Hay que atrevernos a darle una mirada diferente a los casos que tenemos al frente. Y yo sé que esto puede generar tensiones en el área de trabajo o puede generar cuestionamientos, pero yo siempre he creído que hay que atreverse, ¿verdad?, a romper la caja y a buscar otras maneras de solucionar problemas, porque pues, lamentablemente el derecho no tiene todas las respuestas siempre, y está bien reconocer eso. Está bien reconocer que hay otras formas de resolver nuestros problemas. Así que tener la perspectiva de derechos humanos y del sentido de humanidad en todo lo que hacemos, yo creo que es lo más importante.